Aprovechando un poco que en nuestra competencia documental y de cine colombiano tenemos, y como jurados también tenemos unos invitados que son increíbles. Quiero también presentarles a Marta Andreu, que es la moderadora de este panel. Marta Andreu estuvo a cargo del taller de largometraje documental y ella es realizadora, productora y una académica impresionante. Bienvenida, Marta. También está con nosotros Paz Encina, que es una directora paraguaya. Creo que si hablamos de cine paraguayo, su nombre inmediatamente sale a flote. Un aplauso para Paz también. También tenemos a nuestro infante terrible del cine colombiano, Rubén Mendoza. Y también está Luciano Barizone, que es el director de uno de los festivales de cine documental, si no el más, Visión Surreal. Entonces, creo que tenemos una mesa increíble y los dejo a ustedes, bienvenidos. Bueno, nada, primero que todo, muchísimas gracias de estar acompañándonos aquí en un encuentro entre amigos que me da una ilusión bárbara, para los que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y que hemos compartido, ¿no?, desde ideas hasta momentos inolvidables y aún, bueno, a alguien que no conocía, pero sí que conozco su obra, con lo cual me hace muchísima ilusión compartir también esta charla. Me tocó un papel extraño, que es el de moderar. Si alguien me conoce, sabe que yo lo de moderar puede ser un experimento, o sea, intentémoslo, porque sabiendo un poquito lo que me gusta hablar, lo de moderar va a ser complicado, pero I'll do my best. Bueno, las presentaciones están hechas y creo que además, más allá de las presentaciones, algo maravilloso que tiene el cine es que hace que las personas existan más allá de cualquier, ¿no?, de cualquier currículum, ¿no? Es decir, si habéis visto las obras de dos de nuestros compañeros hoy o cualquiera habéis tenido la oportunidad de asistir al festival que ha dirigido, bueno, que dirige hasta este año, ¿no?, Luciano, y no solo Visión Surreal, sino el Festival de Popoli antes o el Festival de Alba precedentemente, pero no solo eso, compartir cualquier velada con Luciano ya nos hace entender que hacer cine no es solo estar detrás de una cámara, ¿no?, sino también es estar delante de una pantalla y tener la sensibilidad de ver y de vivir aquello que se está proyectando. Harto difícil moderar un debate entre personas a las que querrías estar escuchando hablar todo el tiempo. Voy a empezar con un experimento, algo que me apetece mucho compartir con vosotros y a partir de ahí lanzar, eso sí soy capaz. Querría leeros el último, un fragmento, uno de los últimos versos, o el último verso del Spleen de Baudelaire, y a partir de ahí establecer una línea de pensamiento o de diálogo, ¿no? El último de los poemas de Spleen de Baudelaire se titula Las ventanas y dice así: quien mira a través de una ventana abierta jamás ve tantas cosas como el que mira una ventana cerrada. No hay objeto más profundo, misterioso, fecundo, tenebroso y radiante que una ventana iluminada por una vela. Lo que puede verse al sol siempre es menos interesante que lo que pasa detrás de un vidrio. En ese agujero negro o luminoso vive la vida, sueña la vida, sufre la vida. Por sobre la marea de techos veo a una mujer madura, ya arrugada, pobre, siempre inclinada sobre alguna cosa y que no sale nunca, con el rostro
el vestido, el gesto, con casi nada, rehice la historia de esta mujer, o más bien su leyenda. Y ciertas veces me la cuento a mí mismo y lloro. Si se hubiera tratado de un pobre anciano, la hubiera reconstruido con la misma facilidad. Me acuesto, orgulloso de haber vivido y sufrido otras vidas que no son la mía. Podrán decirme, ¿estás seguro de que es la verdadera historia? ¿Pero qué importa lo que pueda ser la realidad fuera de mí, si me ha ayudado a vivir y a sentir qué soy y cómo soy? Casi nada. A partir de ahí, y de hecho dejarme hacer un inciso, aunque es algo que me gustaría dejarlo más hacia el final, si da tiempo, pero bueno, a mí una expresión como el cine de lo real me provoca muchos dilemas, ¿no? Pero os invitaría quizá a intentar llegar a ella a medida que vamos discutiendo. Pero a partir de aquí, y dado que bueno, tenemos dos cineastas que tienen sus películas que podéis ver, y que es algo que además me gustaría también saber de o que Luchano, pedirle a Luchano que compartiera su visión al respecto, que es reflexionar un poco en torno a la relación o al vínculo, al lugar donde ubicar el autor, aquel que mira, en lo que hoy hemos nominado cine de lo real, pero yo de alguna forma me aferraría de nuevo a la palabra o documental o cine, tout court, ¿no? Cine. Es decir, ¿dónde os ubicáis vosotros? Y tiene que ver como una cuestión de proceso, ¿no? ¿Dónde está esa verdad vinculada al autor frente a la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que uno está intentando atrapar cuando se plantea una historia, cuando algo le ha cautivado de tal forma que necesita hablar? ¿Dónde se coloca uno? No, me encantaría, o sea, bueno, en fin, me encantaría... Intento empezar. Sí. ¿Sí? Con ejercicios de memoria fue una pregunta que me hice muchísimo. Estaba frente a un documental ante hechos que habían ocurrido, ante testimonios que me habían entregado, y dije, si mi puesta en escena en algún punto presenta una disociación a todo lo que me están diciendo, porque porque esta película consiste en una banda de imagen que va por un lado y una banda de sonido que va por otro. Es algo que yo ya había presentado en Hamaca Paraguaya, pero Hamaca yo la sentía con más licencias porque era una ficción. Entonces no me cohibía tanto hacer eso. Tenía mis miedos, pero eran como miedos más formales. Aquí tuve un miedo con respecto a la condición humana. Intenté mucho decir, bueno, ¿dónde está la realidad aquí? Creo que habré estado 2 años con esta pregunta y Marta me acompañó un periodo de ese tiempo. Y después de mucho simplemente supe que estaba en mi honestidad. Cuanto más honesta fuera yo en contar una historia, creo que ahí está la realidad para mí. Que no iba a estar en ninguna puesta en escena, por maravillosa que fuera, en la que yo no fuera honesta, de la que yo no pudiera rendir cuentas después. Y ese fue para mí como un lugar fundamental, que en ese sentido también fue para mí como revelador el texto de Rilke, de los Cuadernos de Malte. ¿Te acuerdas que me habías pasado vos? Y creo que estaba en esto que Rilke dice, bueno, que para escribir los primeros versos uno debería haber visto a un niño con fiebre, cuidar a un enfermo, ver morir a alguien, sentir el viento que entra por la ventana. Era como una cosa de encontrarte vos, dónde estás parado, y bueno, a partir de ahí creo que la mirada es de uno, ¿verdad? Y como que el mundo es tuyo. Una sensación así tuve.
pero me costó mucho llegar a eso también, porque no, también la mirada tiene que ver con una alfabetización que se nos da, o sea, esto es así. Entonces, empezar a preguntarte, bueno, ¿cuál es tu propia escritura y cuál es tu propia voz y cuál es tu propio pensar y cómo vos mirás y cómo vos sentís? Es como, también como un riesgo, fue como un riesgo para mí en algún punto, porque yo sabía que no estaba ante algo convencional y me asusté mucho también, pero siento que pude entregar una honestidad y para mí ese fue el lugar. En ese sentido, ¿no? La honestidad como una palabra casi clave para vincular la realidad que uno tiene enfrente y la obra que creas a partir de esa realidad, ¿no? Por lo tanto, donde aparece el yo. En ese sentido, y si acaso para ir hilvanando, si os parece, hay algo, no he tenido aún ocasión, digamos el martes hemos estado en taller de escritura, justo acabamos ayer, no he tenido ocasión y tengo muchísimas ganas de ver la película de Rubén. Sí que he leído una barbaridad de entrevistas que ya están apareciendo y las reflexiones que aparecen alrededor, sí que he visto la obra anterior, pero delante de esta idea de, ¿no? Esa verdad no aparece en relación a la realidad, sino a ese yo que se expone, cuando esa realidad es realmente el otro, un otro en el que uno se puede proyectar, pero no deja de tener una vida que no es la nuestra, hasta qué punto, ¿no? uno maneja o de alguna forma balancea o encuentra el lugar adecuado para la fragilidad, ¿no? Para la fragilidad que el autor de alguna manera debería poner en juego a la hora de atreverse, ¿no? De osar, si quieres, intentar atrapar el devenir del mundo. Yo también creo que el cine es uno solo, ¿no? Y también me muevo en la ficción y en el documental. Y en ambos casos creo que como eso que se llama verdad, pues es una versión de la verdad, ¿no? Porque pues es tan personal y tan íntimo. Y también muchas veces funciona hasta con una mentira o con una verdad prestada. Yo digamos que siento que donde más puse esas cosas al servicio de explorar ese límite fue en Memorias del Calavero, que es una película llena de mentiras, pero digamos tejiendo una verdad mucho más profunda con esas mentiras, ¿no? Era un personaje de mi primera ficción, iba a representarse a sí mismo en una segunda, con muchas pautas que eran ciertas, como que tenía SIDA, es el Cucho que hace un año se fue, como que tenía SIDA, como que lo perseguía la autoridad y lo perseguían grupos ilegales para justiciarlo por algo que él supuestamente no había cometido, y yo le creía su verdad, pese a que pasó 35 años, digamos, enajenado por muchas sustancias y etcétera, ¿no? En la calle. Y aunque la ruta era mentirosa, sí cruzábamos sus verdaderos territorios en Santander, sí partíamos del afán de contar un secreto, de la lucha contra la enfermedad, de la lucha contra la vejez, que eran ciertas. Y lo exponíamos a situaciones que podían ser ciertas, pero que si no sucedían las provocábamos, como que la policía inspeccionara nuestro carro, que es una cosa muy común en Colombia. Y casualmente en ese viaje no nos pasó, entonces había que pactar esa mentira con los policías para que él pudiera contar su actividad en el servicio militar, etc. Y yo pienso que con un ser pues como tan delirante y tan eufórico como él, en realidad por ejemplo ahí aparecía la ficción únicamente para tener la excusa de tenerlo en silencio, que no era parte de su verdad, ¿no? La gente que se inventó el truco, como Luis Ospina, en un punto estaba convencido de que la primera hora era documental, hasta que el personaje echa a los realizadores del cuarto donde lo están filmando y sin embargo la historia se sigue contando, ¿no? Y ya en realidad no había una diferencia formal entre lo documental y la ficción, se filmaba de la misma manera, pero la diferencia era muy sutil pero muy profunda, y era que la cámara mientras estaba el equipo había sido diegética. O sea, para hacer un paralelo con la música, ¿no? No era una cámara incidental, sino diegética, de la que el personaje y los personajes tenían conciencia, actuaban para ella, payaseaban para ella,
y en el momento en que echa al equipo y se empieza a ver desde otro punto de vista, en ese momento, ya no había conciencia de la cámara, ¿no? Ya estaba actuando él en silencio, ya no tenía para quién hablar, ya podíamos seguir el viaje en silencio, ya tenía una excusa para no contar ese secreto que yo tampoco quería contar y con el que él se quería arreglar, ¿no? Y en el caso de la señorita María, el documental que tengo acá, para saltar, digamos, de un personaje a otro, con lo relativo que puede ser la marginalidad, ¿no? Porque pues alguien está al margen, pero también todos los otros están al margen de alguien. Pues yo tengo si llego a un hotel y estoy canaleando y me quedo viendo, por ejemplo, un partido de algún deporte, la tendencia natural a hacerle fuerza al que va perdiendo, ¿no? Así esté traicionando a mi selección. Y cuando encuentro a alguien que ha estado La señorita María es una mujer que nació hombre en la zona, una de las zonas más conservadoras de este país, de donde surgió el primer ejército paramilitar de Colombia, los chulavitas, y sin embargo está viva, ¿no? Está viva en un pueblo ultracatólico y va y comulga, y aunque ha sido víctima de burla y de opresión desde antes de nacer, por razones que se exploran en el documental y seguramente por muchas que no sabemos, pues en cuanto yo la vi, yo no vi para nada una derrotada ni miseria como podía uno suponer, sino como una montaña ambulante, ¿no? En sí misma, y en su presencia inmediatamente sentí que era dueña además de sus montañas. La primera vez que la vi, yo la había oído por rumor, porque es el pueblo donde nació mi papá y donde se instaló mi abuelo, que venía de Medio Oriente. Yo había oído de ella y era como un mito, y yo cuando la vi pues quedé impresionado de varias cosas como colombiano, de eso, que no la hubieran matado y de ver tanta fuerza. ¿Cómo es capaz de hacer, cómo es capaz algo tan vivo de soportar un peso demencial de décadas de desprecio y de no tener siquiera un vínculo en la vida real aparte de su amor por Dios y de su amor por los animales, ¿no? Entonces pues digamos que para mí la clave de la verdad es tratar de ponerse en los zapatos del otro, y lo hago en todas las películas, ¿no? A mí no me importa tanto, digamos, el debate ético de ay, ¿dónde me debo parar? ¿Será que si le digo esto o si hace aquello? Digamos, para mí la premisa aquí era, yo quiero hacer algo para que esta persona se sienta reparada, sin ser un trabajador social ni mucho menos. Y la sorpresa es que es al revés, ¿no? Que cuando alguien se deja atravesar, cuando alguien lo atraviesa a uno y a un equipo entero como primeros espectadores con su luz y con su presencia, y empieza a calmarse, y más en un proceso de 6 años donde vivimos todas las cosas que se viven en una relación real, incluida el desprecio, incluido que se escondiera ella por 2 años, temiendo que yo estaba coartando una nueva burla y mayúscula, ¿no? Entonces se va untando de verdad con el vínculo con la materia cinematográfica, sea un paisaje, sea una persona, sea un dolor, sea un color, ¿no? Y finalmente la verdad es simplemente la versión de uno y depende de la letra de uno, ¿no? Con los sentimientos que uno tenga, pues se va a tejer esa verdad solita, eso no es manipulable. Bueno, de hecho es un poco, ¿no?, lo que comentas de, efectivamente, hablemos del mecanismo o el proceso de trabajo de documental o ficción, ambas formas intentan atrapar lo mismo, ¿no?, que es encontrar esa cierta verdad, y hablamos de, ¿no?, Paz hablaba de esa honestidad, de ubicarla en esa honestidad y esa exponerse, pero efectivamente ese otro que tú estás exponiendo también con una propuesta de juego para que así emerja algo, ¿no? Cézanne decía algo maravilloso, que hablaba de yo no intento atrapar la realidad, yo lo que hago es generar las condiciones indispensables para que algo emerja, ¿no? Pero ese tiempo que inviertes en hacer que algo emerja, efectivamente, también te salpica a ti, ¿no? En el documental, si llueve para todos, llueve para el que está delante de la cámara y para el que está detrás, ¿no? Entonces ese estar casi entre el objeto y el sujeto, entender que la verdad tiene que ver con uno, encuentra distintas formas para aparecer, ¿no? Tú decías, yo no me hago preguntas éticas, o yo no pongo estos límites, quizá pones otros, ¿no? Pero a nivel de
una cosa es el proceso de trabajo para llegar ahí, pero a nivel de recoger la huella de ese encuentro, de esa experiencia que es el cine documental con el otro, donde, por ejemplo, tú, Luciano, y tú y todo el equipo de miradas que has formado frente al cine, ¿dónde intentas encontrar, dónde buscas esa presencia del yo? Cuando uno siente que ese yo de alguna forma está ocupando el lugar del otro o está quizá demasiado retirado, ¿no? Es decir, a veces me da la sensación que si está demasiado retirado estamos hablando de periodismo, y si está demasiado adelante es esa dictadura de la forma que no deja que el otro respire, ¿no? Es decir, ¿cómo de alguna forma compartirías, no sé si ese criterio, pero esa sensibilidad o intuición de, bueno, lo que, ¿no?, en francés hablan de la buena distancia, ¿no? Cómo encontrar esa buena distancia para existir junto con lo que estás filmando y de ahí hacer que cierta verdad aparezca? Bueno, ya tengo que decirle que yo hablo un poco castellano, pero no lo hablo muy bien, entonces pido perdón por eso. La segunda cosa es que no sé si esta pregunta es una pregunta para mí como persona o para mí como director del festival, porque puede ser que los dos son juntos. A mí me interesas tú como persona, si Como te digo la persona. verdad. Lo que hacemos queda... Porque personalmente ya tengo que decirle que no creo a la verdad. La verdad no existe. La verdad existe, no soy religioso, pero creo que hay cosas que se dice, la verdad está en las manos de Dios. Nosotros no podemos ver la verdad. Y hay una cosa que me contó una vez Abbas Kiarostami, porque estoy haciendo una entrevista con él y hablamos de la verdad. Él me dice una cosa muy interesante que se quedó conmigo muchos años. Dice, al principio la verdad estaba en las manos de Dios y los hombres querían saber, querían conocer la verdad. Entonces, una vez, Dios donó a los hombres un espejo en el cual, mirando en el espejo, podían ver la verdad. Pero el primer hombre que tenía el espejo en las manos fue talmente emocionado de eso que dejó caer el espejo. El espejo se rompió en minúsculos, muy pequeños pedazos de espejo. Y cada ser humano tomó un pedazo. Entonces cada uno tiene un pedazo de verdad. Pero la verdad no existe, para mí, personalmente. Después, ¿qué es? Tengo un otro principio básico, que es, no fue así al principio, pero poco a poco, con los años que pasaron, me pongo más y más contra todo tipo, todo género de identificación. Porque creo que la identificación es algo que es muy conectada con un sistema. Entonces, por ejemplo, el cine que me interesa es un cine que es conectado con el invisible, con lo que no se ve. La verdad es algo que no se ve claramente en la película. Es lo que está fuera de campo, es lo que está en el montaje, cuando hay una elipsis. Eso me interesa más lo que no veo que lo que veo. Y eso es una cosa muy, muy interesante, porque creo que hoy el documental intenta siempre de existir. Hay como una posición defensiva del documental. El documental tiene siempre que decir, soy documental de creación, soy cine du réel. Es cine. Como he dicho otras veces, el cine nací así. No nací con Hollywood, nací con los Lumieres, nací desde el principio con una puesta en escena. No nací con pongo la cámara aquí y filmo y lo que pasa. ¿Recuerdas? Si lo viste, las imágenes
de la salida de los obreros de la usina Lumière, la hicieron muchas veces hasta que al momento lo último obrero fuera de campo y se acaba la peli. Entonces, esta es una puesta en escena. Eso es desde el principio. Entonces, lo que me interesa es el cine como momento de captación de un momento que es concreto, pero no es, ¿cómo se dice? Concretud, la concretez, es concreto, pero lo que me importa no es el lado concreto de la cosa, pero lo que no se puede ver. Sí, algo que trasciende, es decir, filmando lo concreto, Explico una cosa muy simplemente, porque si no, sin ejemplo no es. ¿Cuántos de vosotros conocen la película de Ozu, el japonés, el director japonés? Yasuhiro Ozu. Si la gente que no lo conoce, explico solo eso. Ozu filmaba a la altitud del tatami, pues el japonés. Entonces la gente estaba sentada y los planos eran fijos. Entonces preparaba atentamente la escena, había una escena dramática como a la japonesa, muy controlada, y al final de esta escena, casi, no siempre, ma casi siempre, la cámara hacía un pequeño movimiento o derecha o izquierda y filmaba un espacio vacío. Este espacio vacío para mí es el lugar de la verdad. El lugar donde lo invisible, lo que no, el lugar donde todas las emociones, todos los sentimientos que se sentían antes en la escena, toman su concreteza, no sé cómo decir en español. Una cosa concreta. La calidad de ser la calidad de ser concreto, de ser preciso, de ser lo que es. Eso me interesa mucho cuando veo una película. Cuando veo una película no me interesa. Siempre cuando elegimos película, no elegimos película por el tema. El tema no me importa nada. Pero es que cada tema puede dejar como un acercamiento a esta verdad invisible. No sé, puede parecer muy filosófico, pero esto soy yo. Retomando esta palabra, esto que acaba de comentar Luciano, ¿no? Yo acojo lo que dices y cuando yo te preguntaba sobre la cuestión de dónde ubicar el autor, digamos mi lectura, ¿no? de una respuesta que seguro que si siguiéramos hablando al hilo de lo que acabas de decir, se acabaría matizando y enriqueciendo muchísimo, ¿no? Pero seguramente la imagen mental que a mí me parece es la idea de situar el autor en aquel que es capaz de ver eso que ocurre al lado, ¿no? Eso que ocurre invisiblemente al lado de aquello que muestro, ¿no? Es esa capacidad de decidir, de ocultar incluso en lugar de mostrar, de revelar en lugar de, ¿no? Desvelar y sacar el velo y mostrar de las cosas tal cual son, ¿no? Siguiendo esta idea y rebotando para allá, a mí hay un concepto vinculado a la creación que últimamente me da la sensación que pensándole y dándole vueltas pienso que puede ayudar a este gesto, ¿no? de intentar capturar lo que uno tiene enfrente y a partir de eso transmitir aquello que está sin estar, que es nada más y nada menos que el concepto de belleza, ¿no? Es decir, dónde ubicar, dónde ubicar y dónde percibir y dónde, ¿no? Ya no es tanto algo, ¿no? que tiene que ver con esa idea del autor, sino esa obra que uno está fabricando y que de alguna manera debería tener alguna relación con la palabra belleza. Es decir, tengo curiosidad de escucharos, bueno, diseccionando de alguna forma esta relación, ¿no? entre la obra, la belleza, si queréis, la responsabilidad y el compromiso del autor como alguien que
estamos en un momento en que da la sensación que el cine documental tiene que dedicarse mucho a, ¿no?, a capturar lo que ocurre delante y denunciarlo o ponerlo sobre, ¿no?, a mostrar en lugar de ocultar. O sea, ¿qué papel tiene la belleza hoy en lo que hacemos, en lo que hacéis, en lo que, ¿no?, en las obras con las que tú te tienes que enfrentar? No sé si quieres empezar tú o... También parte de la visión del espectador. Entonces aquí el problema no es forma o contenido, ni objetividad o subjetividad. El problema es dejar que el espectador participe en esa realidad que la película está creando y entre dentro de ella. Entonces puede haber los momentos de belleza que hay en Señorita con el eclipse o con otras cosas que podríamos decir están fuera de la historia de esa persona, de la señorita María y de su vida diaria, pero que le dan una dimensión bella y además por encima de lo cotidiano. En la misma manera, en la de Paz, entonces tienes los objetos que se repiten, las cortinas que se mueven, el bordado, porque yo desde que vi el bordado dije, eso es muy paraguayo, porque mi idea personal es que en el Paraguay son unos bordados que no hacen en ninguna otra parte, entonces ya para mí ahí identifiqué que estaban exilados y que eran paraguayos. Entonces hay elementos que son verdaderos, pero que se utilizan con el arte, y ese es el mejor documental, el que dice lo que no se ve, el que nos lleva a una dimensión más allá de lo objetivo o de la información, que es otra cosa. No. A ver, digamos, estamos hablando todos el mismo idioma, pero la cuestión es precisamente ofrecer un campo, ¿no?, común para intentar pensar un poco en voz alta, ¿no? Es decir, obviamente uno podría lanzar preguntas como muy ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Cómo se llama su última película? Pero lo que me interesa es que precisamente intentemos escudriñar ciertas cuestiones que, digamos, hay lugares comunes que lamentablemente nos encontramos mucho, demasiado, ¿no? Que parece que una obra bella pasa por un concepto estético, cómo está filmado, cómo está montado, y está claro que tiene que ver con el secreto, con lo que se esconde, con lo que se revela. Con la herida, con la experiencia que implica un sufrimiento, ¿no? Hasta El idiota de Dostoyevsky, o sea, la belleza es lo que salvará el mundo, ¿no? O sea, a mí me interesa de alguna manera, así como sé que Luciano, por ejemplo, tiene un discurso en torno a la cuestión de la fe, etcétera, bueno, proponer esa moneda de cambio que podríamos llamar belleza. Me interesa mucho saber, usted como cineasta, por ejemplo, ¿cuándo siente? Pero yo puedo decirlo como espectador, como persona que está mirando una peli, pero hay un momento, la belleza para mí no es solamente una cuestión estética, porque puedo ver una persona o un lugar muy feo y encontrar en este lugar muy feo una belleza increíble. Eso es pero yo creo que lo que es más importante no es la belleza, es más una sorta de vertigo, un momento cuando capta, haciendo tus películas, haciendo vos películas, un momento donde siente que está al límite, como esto es consciente, esto no es consciente. Porque en este momento que yo como espectador me siento completamente involucrado en un vértigo. Y esto porque creo que somos todos esclavos de la pasión. Eso es. No sé si esto que voy a decir va a perdurar en mí, porque siento que es algo que cambia. Para esta última película, quizá para Maca también, pero sobre todo para esta última película que hice, para mí la belleza en ese momento estaba en la libertad, en ese momento. Sentirme libre, creo o poder filmar con cierta libertad, fue lo que me hizo estar más cerca como de la vida, digamos. Porque en un momento me dijeron, bueno, no hay presupuesto para esto, para esto, para esto y para esto. Por un momento dije, bueno, yo quiero filmar ya, o sea, ¿qué puedo hacer? Esto y esto no hay. Entonces dije, ok, o sea, tengo que trabajar con la gente que está. Y me fui por días nada más a mirar el río, a ver qué encontraba. El río que también que es algo que yo conozco mucho, porque yo siempre vivía a 10 cuadras de un río, desde mi infancia. O sea,
Después viví un tiempo en el campo y ahora me volví a mudar cerca del río. O sea, es algo que yo busco constantemente. Y encontré también mi infancia ahí. Porque la belleza tiene muchas cosas, tiene mucho dolor también, tiene mucha nostalgia, hay mucha belleza en todo eso también. Y encontré en esta película que trata sobre, son los testimonios de chicos y de una mujer sobre un familiar desaparecido, encontré mucha belleza también. Y la banda de sonido me cuenta la tristeza y me cuenta lo doloroso, pero la banda de imagen es como que me da un ensueño, porque siento que en algún punto en ese ensueño quedó la belleza, porque yo sentía en ellos todavía eso, encontré mucha belleza estando con ellos también. No es que encontré solamente un dolor, encontré una infancia que hubo, encontré una familia que existió, encontré esos momentos que pueden estar muy recónditos en todos nosotros, pero que existen, o sea, todos tenemos nuestros momentos de belleza también. La mayoría son retrospectivos, cierto también. Es muy difícil en un momento decir qué feliz estoy ahora y qué precioso lo que estoy. Es muy difícil el momento presente, digamos, pero también por eso quizá pienso que la nostalgia es preciosa, porque también te trae todo eso. Entonces creo que el decir, bueno, me voy con libertad, fue para mí la belleza en ese momento. Pues yo también podría pensar en este momento que la belleza es como la savia, ¿sí? Es lo que lo circula todo, pero también depende, aquí lo dicen los viejos, lo decía mi abuela, ¿no? La belleza está en los ojos del que la mira. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y pienso que desde que en mis películas, en La Sociedad del Semáforo, ¿no? Donde supuestamente estaba trabajando con gente desechable, como los llaman, ¿no? Ni siquiera reciclables, o sea, con la basura, con lo que sobra, ¿no? Gente también que se alimentaba de la basura y de lo que sobra, y sin embargo eso tenía las dos caras, por supuesto la cara obvia del asco y de la distancia, pero por ejemplo meter las manos en un tarro de basura también tiene una cosa de valentía y se necesita un sistema inmunológico muy fuerte para soportarlo que empieza a despertar en uno ese vértigo o esa sensación de belleza, ¿no? Que veo que la estamos planteando obviamente como con distancia de lo formal, ¿no? Yo creo en eso que decía Xuanzi, de que despreocúpate de la belleza y la belleza aparece, ¿no? Que decían desde hace tantos miles de años. La belleza en el fondo es como la sincronización del destino con el momento en que uno está filmando o haciendo, ¿no? Que también ya se puede hacer cine sin filmar. Yo insisto por eso en que nosotros no, filmando ficción o filmando documental, nunca peleamos contra la lluvia ni contra la luz, sino esperamos nuestro turno, y eso se vuelve también una verdad, una versión. Yo también comparto contigo eso de que no hay verdad sino versiones, una versión más grande, ¿no? Lo que uno considera un retraso y una torpeza en realidad lo está sincronizando con algo que iba a ser imposible llegar a tener si no era de esa manera, ¿no? Y en realidad pienso como que la belleza está sobre todo es en la paciencia, ¿no? En saber ir a la pesca con el poder de la resignación, ¿no? De que se vuelva sin nada, y que si se vuelve varios días sin nada de la pesca, hay algo que se está cocinando distinto y el fruto vas a ver distinto el día que se logre, o si no se logra nunca, ¿no? Entonces, pienso que la belleza es como la letra de cada uno, ¿no? Es como lo que va, es la savia, es lo que recorre al tiempo al personaje y al autor, y en ese cordón umbilical que es la cámara y que es el sonido, que es como una cámara de 360 grados, ¿no? Y eso que queda en esa cosa tan inmaterial, en los códices que son los bytes ahora y que fueron los fotogramas mucho tiempo, ¿no? Luciano, querías decir algo ahora, ¿no? Quiero preguntar una cosa, porque para mí siempre no es solo... me gusta mucho el fato que tú hablas de paciencia y él habla de libertad, que son dos espacios sin límites. Pero a mí me interesa mucho también los espacios físicos, por ejemplo. ¿Cómo
cómo siente y cómo trabaja con la distancia de la cámara enfrente de los personajes. ¿Es una intuición puramente emocional o es algo que es muy físico o racional? Hay una disposición de la estructura y de la distancia, porque para mí la distancia es un momento extremadamente importante de comunicación de algo. Por ejemplo, si te equivocas y pone la cámara demasiado distante en un momento, no capta una cosa. Si la pone demasiado cerca, es como un poco pornográfica. Es como unos cineastas que algunas veces para filmar una emoción se acercan a la lágrima. Eso es terrible para mí, eso es realmente pornográfico. ¿Cómo trabaja en el rodaje con esta cuestión? Disculpa, Luciano, entro en un segundo, porque me tengo que ir. Es bien extraño, me disculpo enormemente. Igual me encanta, digamos, en el coche iré especulando por Nos cómo llamas. sigue, en el sentido que además ahora retomabas precisamente aquello de la primera pregunta que te comentaba de dónde ubicar el autor, ¿no? Es decir, la cuestión de la distancia y además abres algo que era, si hubiéramos tenido más tiempo, lo que me hubiera apasionado, con lo que me hubiera apasionado acabar, que es con la idea del límite, ¿no? Es hasta qué punto, cómo cada uno encuentra su límite, qué frontera se permite traspasar o no. Cuando tú decías, yo no tengo límites éticos, es decir, siempre existe, ¿no? Kant decía algo maravilloso, decía la belleza implica la forma de las cosas. Y la forma de las cosas no es otra cosa que su límite, ¿no? que la línea que la resigue. Con lo cual, bueno, lástima no poder escucharos. Eso, una llamada o un WhatsApp, os lo agradeceré. Es verdad que lo que determina que algo sea una cosa es su frontera, ¿no? Que una montaña lo sea, pero también, o sea, una lágrima puede ser horrible de filmar, pero una lágrima también es un sistema solar, depende de con qué se mire, ¿sí? Una lágrima con microscopio también tiene una cantidad de seres con sus propias fronteras adentro, digo, ¿no? Entonces la distancia, también la distancia es la forma de la belleza. Si estás haciendo un documental de personaje o una ficción de personaje, donde lo que necesitas es ver su tamaño frente al mundo que lo habita, la distancia tiene que ser gigante, porque ahí, por ejemplo, también se vuelve un personaje la montaña, y si necesitas que la montaña quepa entera para entender el tamaño de la casa, depende de qué se está observando, ¿no? O sea, la Tierra se puede ver también desde el espacio, o se puede ver una célula de una hoja con microscopio, y sin embargo ahí, mientras se contemple el tiempo suficiente, hay algo que ver, ¿no? Por ejemplo, con una película tan rara como La Región Centrale, que es esta cámara de Michael Snow, y dando vueltas y vueltas en un terreno que parece casi lunar y desértico, que probablemente si eso lo usas un minuto, porque el tiempo también es una forma de distancia y eso no es un invento, años luz, si es un minuto era un efecto tonto, pero cuando estás 10 minutos, 15, 20, necesariamente empiezan a aparecer cosas que no se ven. Es como cuando se mira al cielo, con la contaminación que hay de luz ahora, cuando uno mira al cielo es muy difícil ver estrellas, pero mientras más la contemples y procures aislarte de la luz, van apareciendo más y más. No es que no estuvieran o que estés esperando a que las mires para salir, sino que mientras más contemples, el ojo y los sentidos van permitiendo penetrar, cavar más hondo, ¿no? Lo mismo con un vínculo, porque eso también es distancia. Si yo voy como un turista y como un extranjero de una persona, por ejemplo, como para mí lo fue la señorita María, me hubiera dedicado, por ejemplo, solo al tema del género, que si es mujer o que si es hombre o qué. Y si la hubiera filmado solo esa primera semana que la filmé, me hubiera quedado ahí. Pero la distancia también es cada cuánto vuelvo a filmar, cómo mastico lo que ya hicimos. Y era como ir cavando sin cavar, ¿no? La prueba de paciencia de que el personaje principal de la película de uno, ya uno con fondos y premios y cosas para hacerla, esté escondido
que nos hiciera viajar y nos miraba desde otra montaña a su distancia, chiquiticos, golpeando en su puerta y decidir no aparecer. Eso también va haciendo una distancia, esa lejanía va haciéndose una cercanía con el vínculo, ¿no? Y con uno ir pudiendo cavar más hondo. Al tiempo surgía, por ejemplo, una amistad o empezábamos a saber muchísimos secretos de su vida que hubiera sido imposible abordar en una semana, o que hubiera sido imposible abordar sin la prueba que nos puso de confianza, de ¿quieren filmarme? Pues esperen 2 años, ¿no? No lo dijo así de consciente, pero no quería aparecer, y ahí está la pesca, hasta 2 años, ¿no? Esperando uno su turno, ¿no? Y esa es la distancia también, esperar su turno. ¿Cuánto se va a poder uno acercar después a un tema, ¿no? Un cuestionario, una pregunta imprudente hoy para paz, en 2 días de vínculo puede ser una pregunta completamente normal y hasta anodina, ¿no? Y también depende de qué uno quiera hacer, porque si lo que quiere registrar es el shock de esa pregunta o de ese momento, probablemente valga la pena la imprudencia, pero si lo que uno quiere es profundizar en la versión del otro, pues vale la pena esperar esos 2 días para domesticar un poco el ímpetu del vínculo de los primeros contactos, ¿no? ¿Quieren añadir algo más o vamos para preguntas? Lo mío es cortito, pero bueno, no quiero dejar de responder. Lo mío pasó, mis dos largometrajes, pasó más por una cuestión emocional. En la primera, que son 2 padres que esperan a un hijo que está en la guerra y que probablemente o murió o va a morir, yo solamente sentí que esas 2 personas estaban como en un duelo, en un luto, que tenía que dejarlos tranquilos. Entonces, tuve físicamente una distancia importante entre la cámara y ellos. Me acerqué muy pocas veces, solamente cuando ellos saben que ha terminado la guerra y que no volvió el hijo. Quizá la única vez que me acerqué fue en ese momento, casi como para dar un abrazo, digamos, a esa persona. Y en la segunda, que es ejercicios de memoria, que estoy bastante cerca, en realidad, de los personajes, pensé que estos personajes eran niños y que había que caminar con ellos, y que había que nadar con ellos en sus aguas. Y fue entonces como esta emoción lo que me llevó a decir, bueno, acá me alejo, acá me acerco. Yo soy muy emocional, digamos, es algo que lastimosamente me gana siempre, pero fue simplemente eso. Bueno, buenas tardes. Quisiera preguntar, hablan de un vínculo, bueno, Rubén habla de un vínculo, quisiera saber cómo blindan a ese personaje, a ese objeto de estudio frente a todo lo que se viene después de la realización de la película, un lanzamiento, un medio, ¿sí? Se crea todo un mundo alrededor y se trata como de llegar a esa intimidad y como de tratar de sanarla y como tratar de, no sé, fabricar como una narrativa para que el público trate de entender y como que trate de conectar en su cabeza la mayoría de ideas y se siente identificado y llegue hasta el punto de sentirse susceptible y hasta tocado por la historia. ¿Cómo ustedes como realizadores y tú como seleccionador ves el hecho de toda esta confrontación con los medios, hasta con el mismo festival? ¿Cómo ellos lo toman? ¿Cómo se pueden también blindar después de todo la fanfarria y cuando llegan otra vez a su mundo real y se dan cuenta que, bueno, fue un paso y va a ser como un tránsito, pero no va a ser permanente? ¿Cómo lo blindan? Las mujeres, qué valientes, siempre primeras. En este caso, que habían personas como que habían pasado por esta historia de forma real, no se puede blindar del todo, y ellos lo saben también. Yo creo que es también parte justamente de la palabra honestidad, ir diciéndoles a ellos que en realidad los verdaderos expuestos van a ser ellos, que uno se puede sentir expuesto como director, pero social y humanamente quienes están expuestos son ellos en realidad. Y creo que es parte como de esta honestidad, de ir diciéndoles también a ellos. Yo te puedo decir que bueno, que al momento del estreno lo manejé de una manera muy sobria, muy quieta, de una van premiere. En realidad el estreno comercial yo hago el 9 de marzo, pero ya no hay, sale la película simplemente. Te puedo decir eso, pero en realidad
de quienes van a hablar ellos van a ser, de quienes se va a hablar van a ser de ellos. Sobre todo en un país como Paraguay, que además es un país muy chico. Entonces, también para mí hay como dos categorías entre mostrar la película en Paraguay y mostrar la película en otro lugar. O sea, son cosas muy distintas para mí. Entonces, fue algo que sí, que hablé, y también son pruebas de confianza. O sea, hay una confianza que uno con el tiempo, es como dice un poco Rubén, o sea, esperar el turno que te tengan la confianza, tener la paciencia para que te tengan la confianza. Un poco lo que decían ellos, que es una cuestión de confianza eso. Pues yo lo estoy viviendo ahorita en carne propia, ¿no? Pero, pues, ya que no hay verdad, pues no hay dueño tampoco, ¿no? Entonces, yo personalmente con la señorita María me pregunté mucho si ella quería venir o no, debía venir o no. Yo hubiera preferido que no, en un principio, pero yo no puedo tratar a las personas como si yo estuviera filmando en la National Geographic a un león y a una cebra y yo decido por usted, pues que quiere vivir, ¿no? Sobre todo una persona que realmente ha estado al margen, salvo del amor por los animales y de su visión de Dios, ¿qué quiere hacer, no? Pues también tengo que confiar en ella y explicarle los riesgos, ¿no? La manera de blindarla esta vez fue que hace 3 días hicimos una proyección para ella sola, junto a la productora y a mí, y yo estaba dispuesto a que ese día me dijera no voy allá, y coja su película y olvídela, y para mí ya no habría tenido ningún sentido venir acá, porque entonces lo que habría estado cocinando por 6 años era una traición sin saberlo, ¿no? O sea, otra burla más. Y ella lloró 1 hora y media lloró y lloraba riéndose y todas las emociones aquí de gancho mío y yo del gancho de ella y al otro lado Amanda sobándole su brazo y yo pensaba en el poder de la exposición, ¿no? Las cosas tan terribles que ella está oyendo de ella misma en su boca, ¿no? Y además en la mitad de unos paisajes muy dramáticos, de ese cañón del Chicamocha, y ella allá arriba entre las nubes, sin referencia al piso, elevada, como sublimando el dolor, justamente lo que hablan esas escenas con esa camisa naranja, y también oír los rumores, que siempre fueron rumores, ahora verlo en la boca de sus vecinos, ¿no? Que ella iban a hacer con cachos y cola, y unas cosas que pueden sonar chistosas y hasta ingenuas en el campo, pero que cuando yo pensaba ya con ella al lado, ¡ay, puta! ¡Qué fuerza!, ¿no? ¡Qué fuerza tan...! Entonces, primero, confiar en la fuerza de ella, porque de otra manera sería subestimarla. Y segundo, nosotros hicimos esta vez un pacto claro con la prensa, y es que no respondíamos entrevistas ni ella, si ella no estaba acompañada por Amanda o por mí, para defenderla a codo. Ayer con un agente los paramos la grabación, yo le dije, usted no está entrevistando a un mendigo. ¿Quién le dice a usted que porque alguien no tiene sus comodidades es miserable o es pobre? Esta señora es mucho más rica que usted. ¿Por qué la entrevista como un mendigo? ¿Usted le preguntaría así a la actriz, al personaje de otra película? Y la gente no lo hace con mala intención, pero yo me demoré 3 años a veces para esperar mi turno de poder hacer esta pregunta y puede llegar alguien a atropellarla. También hicimos una pequeña lista de temas que no se tocan y que ella no quería tocar en las entrevistas, pero lo dejamos a su voluntad, ¿no? Es la primera película que ella ve en su vida, la de ella misma, nunca había ido a un cine, jamás, nunca vi una película. Y se le unía con que era la primera vez que montaba en avión, que veía el mar y que entendía este circo. Y yo fui muy claro también, yo le dije muchas veces pues que estuviera alerta. Pedro Costa tiene razón cuando dice que el mundo del cine es indecente en muchas maneras. Y yo le decía, se van a tomar con usted la foto, pero ya en la siguiente cuadra le van a hacer el feo. Especialmente con algo tan subjetivo como la belleza en la señorita. Yo por eso el documental lo arranco con ella casi 10 minutos de espalda. Porque yo quería que arrancara el espectador como me pasó a mí, sentir que estoy frente a una mujer y no que me voy a meter en una cuestión de género, sino yo estoy con una mujer que para muchos, para los cánones de belleza podría resultar hasta espantosa, y que uno termina realmente viendo, o sea, yo ayer estuve en la primera proyección y vos lo viste, cómo bajó la gente a rodearla y fue escalofriante, ¿no? Muy sentida la reacción de la gente.
Y nadie se quería ir, sí, nos tuvieron que sacar. Se le había dicho, se advirtió mucho que aquí en esto la exprimen, la usan y la botan, y hubo todo el tiempo conciencia de que era un paraíso artificial, esto que veníamos a vivir, pero también en el rodaje. Ella se nos escondió al principio, pero después llegó a tirarse sobre el carro para que no nos fuéramos, que eran momentos que no eran nada chistosos, muy tristes, porque éramos los primeros amigos de su vida, yo creo también, ¿no? Entonces, pues si somos gente que nos queremos ahora de verdad y nos queremos más, pues más responsabilidad había con que no la rayen, pero eso es imposible hasta un punto, ¿no? Entonces, y uno como cineasta, a mí me ha pasado que de todas las películas he quedado con alguien y ya he acompañado a varios de mis personajes hasta la muerte, literalmente, como al Cucho, como de alguna manera a Romelia, la gente de mi mitología, digo yo, ¿no? Y con la señorita pues ya sabemos que tenemos un vínculo extra, ¿sí? Nosotros le compartimos los cannabinoides, por ejemplo, que le servían como, le han servido como parte de su terapia con las convulsiones. Esperábamos juntos, sentados, la pesca, ¿no? El eclipse hasta las 3 de la mañana que se dejó ver, estuvimos como en una fiesta a oscuras y en silencio en su casa, pero ella feliz de estar con los 6 pelagatos que hacíamos la película, ¿no? Ahorita es más fácil rodearla porque vivimos una cosa que fue cierta, que fue amor. Por estar haciendo la película, por conocerla y por dejarnos atravesar de ella. Su fuerza es muy grande. Entre más uno miraba, más hondo iba, ¿no? Entonces, confiar en su fuerza, y además es alguien que valora mucho lo que tiene, más que lo que no tiene. Entonces es alguien que sabe colmarse con sus 3 piedras para hacer el fogón, y su montaña, y sus animales, y sabe que eso es lo que ahí alcanzan sus brazos, así pudiera abrazar la tierra entera, ¿no? Alguien tan grande como ella. Bueno, buenas tardes. Yo quiero hacerles a los 3 una pregunta. Muy simplemente, porque comprendo bien la cuestión para los cineastas. ¿Cómo entiende la cuestión para un programador de festival? Porque yo hablé antes de esta posición, por ejemplo, con los personajes. No me gustan mucho las películas que filman los personajes como si fueran animales de zoo. Eso no me gusta nada. Entonces, si tengo que sentir, por eso pregunté la pregunta concerniente a la distancia. Porque la distancia, cuando hablé de la lágrima, no puedo decir, no decía eso. Decía, hay muchos cineastas que están filmando una persona que es un momento emocional y hacen un zoom, como decir al espectador, mira, no soy boludo, disculpe, soy un espectador consciente, inteligente, sensible. Necesito ser tratado como un espectador, como un ser humano y no como un idiota que tiene que ser. Es por esa razón que no me gusta la palabra documental, porque la palabra documental tiene la idea de la información. Y yo no tengo que recibir la información. Documental nace de la palabra latina docere, que significa enseñar. Y el cine no me enseña nada. Puede emocionarme, pero no me enseña nada. Eso es. Disculpa, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Yo quería preguntarles, por lo menos hay un autor que él defiende mucho como el realismo en el cine. Escribió un libro que se llamaba De Caligari a Hitler, no recuerdo el nombre, pero él dice que rechaza otro tipo de cine porque le parece pretencioso que el autor quiera ir como con mucha extensidad en su subjetividad y eso le parece pretencioso. Entonces él dice que el único cine real es el realista. Entonces yo les quería preguntar cuál es la conexión y si es de verdad tan inexorable entre la realidad y la verdad y hasta qué punto la realidad o lo realista reduce lo verdadero, lo genuino del cine. Del cine. El aspecto realista del cine no existe.
El cine, sea documental o de ficción, es siempre una representación. Lo mismo que la literatura es una representación, lo mismo que un reportaje bien hecho es una representación. Lo que decía Rubén es conocer la historia, esperar a ver qué pasa, pero es la representación que él hace de esa historia y la interpretación que hizo con el equipo. La realidad, así como que tú sacas la cámara, si en este cuarto ponemos cámaras, y yo he hecho esa experiencia en mi experiencia docente, poner 4 cámaras chiquitas de video y mostrárselas después a los estudiantes, y van a ver 4 realidades distintas. Y aquí hay 100 realidades distintas de todos los que estamos aquí sentados. Mi impresión, porque estoy en la segunda fila y porque ya vi la película, es muy distinta a la de ustedes que no han visto ninguna de las 2 películas, o la que ha visto una sola. Yo he visto ambas. Entonces ya tú vienes a la discusión con una representación en tu cabeza que es diferente a leer que se trata de unos niños y que se trata de una señora María, es muy diferente, porque ya también el relato del catálogo no es la película. Entonces todas esas son representaciones que se acumulan. Así que cuando la gente dice que pone la cámara y anda sola, eso es mentira. El señor que dijeron que era el papá de los documentales o el abuelo, que se llamaba Flaherty, como yo he trabajado mucho con su obra, él siempre dijo, yo cuento historias. Mi diferencia es que yo no cuento historias fantásticas, sino que construyo las historias después de que conozco a la gente real. Y él por eso vivía 2 y 3 años en el sitio, conocía a la gente, y podemos decir, fabricaba tal vez demasiado la historia porque él realizaba familias que no eran familias. Todas las películas de él hay familias y nunca eran familias verdaderas. Pero él ya llevaba 2 años viviendo ahí y había decidido que esas eran más fotogénicas, sobre todo porque la película en esa época no captaba en la película en blanco y negro. Bueno, y aquí podíamos seguir hablando de eso. Pero entonces dejen de pensar que lo realista existe porque no existe. Desde el momento que tú coges una cámara y decides filmar algo, ya no es la realidad completa y objetiva. Todos vivimos una realidad distinta. Piensen en los que tienen hermanos gemelos, que hay tantas... Aún entre los gemelos hay diferencia de la percepción de lo que es su realidad. Bueno, y si sigo hablando es mucho. Bueno, creo que ya tenemos que cortar. Muchas gracias, Rubén, Paz y Luciano. Qué pena que se haya tenido que ir Marta. Vayan a ver las películas, de verdad.